Hola, hola familia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Hola, Eduardo. Shalom. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? No se le Dios te ve. bendiga, Eduardo. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿No se me ve? No. Sí se me ve, Ahora ¿no? sí ya. Bien, bien. Ahorita sí ya. Bendiciones. Por Sí, ahí sí, ando sí. haciendo ruido. Sí. Esa era la bulla que se oía. Ese era el ruido que se escuchaba. Muy bien. Bueno, bienvenidos una vez más a esta aventura que estamos acá arrancando en esta oportunidad nueva. Yo les voy a silenciar si no se enojan, ¿sí? Ok. Muy bien. Ahora creo que sí. Ahora creo que se me escucha. Aunque por ahí quedó alguien andando. Ahora está un poco mejor. Ustedes igual traten de no encender su micrófono, porque si no vamos a estar así todo el tiempo. Y se va a complicar un poco. En realidad, vamos a tener un buen tiempo para preguntas y respuestas. Así que tranquilos, ahí nos vamos a poder saludar, hablar y varias cosas más. Y también hablar acerca de las elecciones de ustedes si quieren, los que viven en Estados Unidos. Está bastante complicada esa situación ahí. Nosotros desde aquí, desde Israel, lo miramos así. Lo miramos bien interesante, ¿no? Porque la verdad, ya se imaginan ustedes. De hecho, el tema que nosotros estamos tratando hoy y que vamos a tratar hoy tiene muchísimo que ver con quién finalmente va a tomar el trono en aquel país norteño de América, porque se puede afectar en dos lados. Pero ya vamos a hablar acerca de eso. Y nos puede afectar, bueno, en realidad en la agenda de Dios todo va conforme según Él lo tiene determinado, ¿no? Pero para nosotros, para este lado concretamente, es muy, muy importante quién quede, porque se van a tomar dos decisiones y que se van a hacer públicas finalmente. Pero ya les voy a hablar acerca de eso, cuáles son esas dos decisiones que se van a tomar. Y quien esté al frente, esas dos decisiones también van a ser claves que van a afectar al resto de las naciones, sin duda. Nosotros aquí siempre decimos, Israel es el reloj profético de Dios para el resto de las naciones de la tierra, y todo lo que sucede aquí de alguna manera está afectando a las naciones del mundo, en realidad, no de aquella parte solamente, del mundo. Nuevamente les saludo, una alegría de verdad estar con ustedes, con aquellos que vuelven a repetir. Tuvimos ahí una clase anterior también, en donde la cantidad de personas que había allí también fue eh, muy considerable. Y creo que es un tema que es bien interesante, ¿no? Nosotros vamos a tratar hoy acerca de el templo. A ver, permítanme acá. Ahí vamos. Nosotros vamos a tratar acerca de esto. Uno de los lugares, el título que le hemos puesto es el lugar más conflictivo en Medio Oriente, el Monte del Templo. Y esta va a ser una parte 1, tienen que saber eso, es una parte 1 porque hay mucho, 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 mucho que hablar acerca del templo. Entonces nosotros los vamos a dividir en ciertas partes, en diferentes partes. Así que tomen nota porque la próxima parte también va a tener una fecha específica. Ahí después al final, en la última hojita, le vamos a dar la otra parte. El material que tenemos aquí lo van a tener con ustedes, y de hecho también tengo algo que les vamos a regalar. Es una aplicación, quizás alguno de ustedes la tienen, pero es una aplicación de la Biblia que tiene mapas en 3D y que es muy, muy, muy recomendable. Yo se las voy a mostrar ahora en un ratito. Es muy recomendable, y más específicamente para el tiempo que están atravesando como iglesia, creo que es un material bien interesante para aquellos que estén dando clases en la iglesia, o aquellos que tengan instituto bíblico o lo que fuese.
Es un material que creo que va a venir para ayudar mucho, incluso a los maestros dentro de la escuela dominical, pues son mapas de diferentes, de la ciudad de Jerusalén, del área del templo, y bien interesantes, y cada cosa está con su explicación. Tristemente está en inglés solamente por el momento, pero es fácil entenderlo, así que no es algo muy complicado, así que lo van a poder entender. Antes de que arranquemos, quiero ponerles que ustedes vean algo de aquí. Así que yo les voy a activar esto. Presten atención, el video este está en inglés, dura nada más que un minutito, pero es importante que arranquemos con este video. Quien no le conoce, la persona que ven en la imagen es el primer ministro Benjamín Netanyahu. Él es el líder en este momento del Estado de Israel y ya es el líder por los últimos casi 20 años aquí en Israel. Es una de las personas que políticamente no cede un centímetro del territorio de Israel. Es una persona muy exigente en cuanto al territorio físico, sionista. Aquellos que estuvieron en las clases anteriores saben el significado de sionismo, en los que les había comentado. No es religioso, fíjense que él no es un religioso ortodoxo, es conservador, y como dentro del movimiento de conservador es muy fuerte en su sionismo, y sus estatutos políticos son bien claros. Y uno de sus estatutos políticos como sionismo es no ceder un centímetro del territorio que hoy tiene el Estado de Israel. Es por eso que aquí hay un cierto conflicto muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el territorio del conflicto en Medio Oriente, Israel y la autoridad palestina, es decir, el pueblo judío con la autoridad palestina. El conflicto árabe-israelí, como se le conoce en el mundo, es un tema que hoy en día se está tratando muchísimo, y que aquí están sucediendo cosas que quizás hacia allí ustedes no la saben, lo que está sucediendo aquí en Israel. Escuchen lo que él tiene para decir. So for me, this spot brings back personal memories, but for our people, it evokes profound collective memories of the greatest moments we have known on this city on a hill. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Hal Habayit Be'adenu, the Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay. We are here in Jerusalem protected by the brave... Está bien extraño que ustedes no lo hayan podido escuchar, la verdad. Yo de este lado le escuché, pero qué raro que no le pudieron escuchar. De todas maneras pudieron leer lo que allí decía ahí abajo, ¿no? Lo bueno es que estaba la escritura en el español. Cuando ustedes reciban el material, le van a poder escuchar sin dudas, porque va a ir como un material aparte en un link, así que lo van a tener con ustedes. Pero es bien interesante, esto lo que ustedes acaban de ver es uno de los mensajes que se dio hace poco tiempo. Fue cuando se mueve la embajada de los Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén, algo que el presidente Donald Trump había prometido que iba a hacer en su liderazgo como parte del gobierno, y es lo que cumplió. Una de las cosas que, si prestan atención a lo que dijo Netanyahu, y es algo que nosotros vamos a ver, que hubo tres palabras importantes que se dijeron en la recuperación después de 2000 años que el pueblo estuvo fuera del territorio de Israel. Y esas tres palabras fue Har Habayit Be'adenu.
el monte del templo está en nuestras manos. En el español suenan más de 3 palabras. En el lenguaje hebreo es Ar Abait Beyadenu. En el lenguaje español lo que estamos diciendo es el monte del templo está en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué es el monte del templo? ¿Qué es lo que Netanyahu concretamente quiso decir? Porque él no estuvo hablando, si ustedes ven, él estuvo hablando sí de la ciudad de Jerusalén, estuvo hablando acerca de la importancia y estuvo agradeciendo por haber movido la embajada a la ciudad de Jerusalén, pero le dio una connotación muchísimo más importante al monte del templo. ¿Y de qué estamos hablando cuando estamos hablando del monte del templo? Estamos hablando del lugar más conflictivo de Medio Oriente. ¿Por qué se trata del lugar más conflictivo de Medio Oriente? Porque es exactamente el lugar en donde se piensa establecer el tercer templo. Y ya hay muchas cosas para que ese tercer templo esté preparado para establecerse en el lugar en donde estuvo hace más de 2000 años atrás aquel segundo templo de Herodes. Pero para poder nosotros entender y para poder saber y tener algunos detalles más acerca de lo que es el tercer templo, porque es un tema sí delicado, la realidad es esta, es un tema delicado, por eso lo que digo aquí es que es bien interesante lo que va a suceder en estas próximas horas con el gobierno allí en los Estados Unidos, porque de eso va a depender mucho lo que va a suceder en el monte del templo, la decisión que se va a tomar en el monte del templo. Es por eso que hoy nosotros vamos a aclarar muchísimas cosas, pero también vamos a dejar abiertas algunas, porque todavía estamos dependiendo de lo que va a pasar para lo que va a suceder en las próximas horas. Estamos en días decisivos y lo que esté pasando allí va a afectar mucho en estas palabras que acaba de decir Benjamín Netanyahu. Lo que hoy vamos a ver es acerca de qué es el templo concretamente, cuál es la historia del templo, por qué fue destruido el templo, cómo se recuerda la destrucción del segundo templo hoy en día en Israel y en el pueblo judío, qué costumbres se establecieron. Hoy en día hay ciertas costumbres que se establecen y que han pasado de generación en generación que el pueblo judío aún hace a pesar de que no haya templo. Es decir, esto que está sucediendo hoy en día aquí es que el pueblo de Israel no tiene sacerdote que pueda entrar y oficializar servicios en el templo y tampoco tiene profeta que esté directamente hablando con el pueblo. El lugar más santo que hoy en día tiene el pueblo judío es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Como ustedes pueden ver en la imagen allí, aquel señor que está como apoyando su rostro en la pared, esa es la pared del Muro de los Lamentos. Es el lugar más cerca que ellos pueden de alguna manera acercarse a donde se encontraba el templo, la casa de Dios en la antigüedad. Y a raíz de aquella pérdida de hace 2000 años atrás, se han realizado diferentes costumbres y hay muchas corrientes aquí en el pueblo judío, pero hay ciertas costumbres que todas estas corrientes las están celebrando o las están específicamente llevando adelante sin necesidad de un sacerdote, a la espera de que finalmente haya un sacerdote que pueda volver nuevamente con ciertas prácticas que se hacían en el templo cuando aquel estaba en pie. Nosotros vamos a hablar un poquito acerca de, por ejemplo, vacas bermejas. Yo creo que ustedes han escuchado acerca de esto. Aquellos que conocen las escrituras saben que se hacía en el Monte de los Olivos en la antigüedad. Se hacía que se quemaban vacas bermejas, se hacía el sacrificio de las vacas bermejas. Cuando hablo de vaca bermeja estoy hablando de una vaca rojiza que durante estos 2000 años el pueblo hebreo fue muy difícil poder tenerla porque necesita ser un animal puro, un animal que no tiene que ser mayor de un año y un animal que tiene un color específico, un color bien determinado, que no cualquier vaca roja que se ve por allí en el campo es exactamente la misma que se utilizaba para el sacrificio en la antigüedad. Entonces, Israel tuvo que trabajar muchísimo, los religiosos tuvieron que trabajar muchísimo para lograr determinar que esa vaca, la vaca bermeja, es la misma que se va a volver a utilizar en los sacrificios del próximo templo. Y hoy en día Israel ya las tiene. Se encuentran criaderos en la zona norte de Israel. Nosotros vamos a ver un poquito acerca de eso y vamos a ver un poquito cómo es que las tienen también. También se encuentran los animales para el sacrificio, aquellos corderos que van a estar preparados para el sacrificio y también ya se encuentra
la familia sacerdotal. Vamos a ver un poquito también acerca de eso, quiénes son los sacerdotes que van a ser parte de los sacrificios nuevamente cuando el tercer templo se reconstruya. Mucha gente dice, y acá cabe destacar, que nosotros no vamos a tocar, yo no voy a tocar un tema doctrinal. Yo no voy a hablar aquí acerca de que si es necesario que se hagan sacrificios en el templo o no es necesario que se hagan sacrificios en el templo, si es necesario que se levante ese tercer templo o no. Lo que simplemente nosotros aquí vamos a tocar solamente es acerca de cómo están los preparativos para el tercer templo. Y de eso desde algún punto de vista a ustedes les va a dar una imagen y ustedes pueden sacar conforme a su propia interpretación y su propio entendimiento de las escrituras, qué es lo que está pasando hoy en Israel y cómo eso va a tener consecuencia con el resto de las naciones. Y digo esto y lo aclaro porque sé que hay diferentes interpretaciones acerca de que sí es necesario, si debemos esperar acerca de las prácticas o no debemos esperar de prácticas, si es importante que haya sacerdote, no es importante que haya sacerdote. La realidad es que aquí hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, pero quizás en otro momento nosotros cuando ya vamos más avanzados en las clases podemos tocar un poquito más entrando adentro, pero hoy, en la clase de hoy o en el tema que nos toca concretamente hoy, no vamos a entrar en un tema así de lleno de doctrina, sino que vamos a ver acerca de todo esto. Y uno de los puntos es cuándo se va a construir. Ese es uno de los puntos de que también vamos a tocar hoy, es cuándo se va a construir este tercer templo. Y la realidad es que les tengo noticias también acerca de eso, así que estén preparados acerca de lo que vamos a estar compartiendo un poquito hoy. Primeramente vamos a entender, cuando estamos hablando de templo, ¿qué es templo? Yo sé que muchos de ustedes quizás ya lo saben, pero para poder llegar hacia adelante vamos a hacer un poquito de luz o tratar de volver un poquito hacia atrás. El templo, como ustedes saben, era el lugar en donde la presencia de Dios se hacía presente y esta era visible más en este lugar, en el templo concretamente, que en otro lugar. Es decir, Dios se manifestaba de una manera especial dentro del templo y no en otro lugar. Si bien nosotros sabemos que Dios se encuentra en todas partes y en la antigüedad también, Él no se cerraba específicamente a 4 paredes, sino que se encontraba en todas partes, pero Él mismo, Dios mismo, había determinado y había seleccionado ciertos lugares específicos en donde Él había determinado que Él quería posar o reposar o estar. Por ejemplo, una de las cosas que Él determinó es acerca de los límites de la tierra de Israel. De todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra, a la única que se le pone límites y que se escucha la voz de Dios es Israel. Dios es quien le dice a Israel y tendrás los límites de aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. El resto de las naciones tienen limitaciones por los seres humanos, por ciertos temas gubernamentales, diplomáticos, políticos. Es así, pero el único sitio que se le ha puesto limitaciones específicas por parte de la boca de Dios es el territorio de Israel. A pesar de que hoy en día el territorio de Israel solamente tiene el 10% del territorio que Dios le prometió a Abraham en su momento. O sea, hoy en día el territorio que nosotros estamos viendo, el mapa de Israel que ustedes ven aquí arriba, solamente es el 10% de todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. Y por otro lado, en la ciudad de Jerusalén, Dios determinó un espacio específico para que se edifique la casa de Él, es decir, el templo. ¿Cuál es la historia del templo? Si nosotros nos vamos un poquito al libro de Éxodo, nos vamos a encontrar en el capítulo 25, verso 18, que dice lo siguiente, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el lenguaje hebreo se le llama Mishkan. Mishkan es igual a santuario. Mishkan viene también de la palabra Shohen. Ustedes habrán escuchado por allí el término Shekinah. Shekinah es de presencia, es habitar, es santuario. Concretamente, Mishkan, Shekinah son exactamente las mismas raíces, son casi el mismo término. El Mishkan era lo que se había conocido
o más precisamente como el tabernáculo de Moisés. Recuerden que el tabernáculo de Moisés, aquel se movía de un lado a otro, es decir, todo el tiempo había que armarlo, había que desarmarlo, conforme el pueblo se iba moviendo para finalmente entrar a la tierra prometida. Entonces ellos tenían que armarlo, tenían que desarmarlo, armarlo, desarmarlo, y estuvo en diferentes lugares, específicamente en el territorio de Israel que Dios le prometió al pueblo judío, se estableció en 2 lugares. Nosotros lo hemos hablado a esto en algunas de las clases, así que por ahí están en algunos videos, traten de recordarlos a aquellos que estuvieron presentes en las clases, como cuáles eran esos lugares específicos en donde el santuario o el tabernáculo de Moisés estuvo específicamente estacionado en la tierra de Israel. Más tarde, quien iba finalmente a determinar que ese tabernáculo del desierto, tabernáculo de Moisés, que se movía de un lado a otro, tenía que tener un espacio físico donde estar asentado. Y el rey David es quien toma la decisión de aquí es donde voy a edificar una casa a Dios. Dios le había dicho en su momento que no era él quien iba a hacer una casa, sino que iba a ser su hijo Salomón. Y su hijo Salomón es quien finalmente va a edificar la primer casa a Dios. Y esa primer casa a Dios se va a edificar en un monte en la ciudad de Jerusalén llamado el Monte Moriah. Este Monte Moriah tiene históricamente el espacio físico en donde Abraham también iba a sacrificar a Isaac. Cuando nosotros leemos en las Escrituras nos vamos a encontrar que es el mismísimo lugar en donde Dios le había dicho a Abraham, quiero que te vayas a Jerusalén. Abraham se encontraba en la ciudad de Beersheba y le dijo, quiero que te vayas a Jerusalén. Él había ido por un camino de 3 días aproximadamente, lo que hoy en día se hace en 1 hora y 15 con un carro, en aquel entonces lo hicieron como por 3 días. Y dice que cuando llegan allí, él sube juntamente con su hijo y dice, subiremos, adoraremos y regresaremos. Recuerdan que esa parte nosotros la tenemos en las Escrituras. Entonces él está subiendo al monte Moriah. En ese monte Moriah es donde finalmente se va a establecer la casa de Dios. Fíjense que ya en la antigüedad era el monte en donde Dios había determinado hacer un acto y en donde su presencia ya se había establecido. Es decir, recuerden que ahí es donde aparece la persona incluso de Jesús representando el cordero que se ofrece en holocausto en lugar del sacrificio a Isaac, que finalmente Isaac no ve la muerte ese día allí en el monte Moriah, sino que el cordero es quien toma el lugar. El rey Salomón más tarde es quien construye el templo, pero aquí es bien interesante y bien importante destacar, porque esto es lo que destaca el pueblo judío y el gobierno de Israel siempre va a destacar estas palabras, las que les voy a decir ahora. El rey David pagó por su cabal precio. Acuérdense de eso. Siempre, cada vez que ustedes escuchen a alguien que no incluso no tiene relación con las escrituras o no les interesa o no lo van a ver muy religioso en las escrituras, pero es sionista, ellos van a decir, el rey David pagó por su cabal precio. Es lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu, siempre ustedes le van a escuchar decir esas mismas palabras, siempre van a salir de su boca, el rey David pagó por su cabal precio. ¿Qué es lo que quieren decir ellos con esto? Quieren decir, él se estaba evitando problemas al futuro. Es decir, él se estaba evitando que en el futuro no vengan y le digan, no, no hay dueño de tierra. No hay alguien que haya comprado esa tierra. No hay una escritura o algo que se determine. Es por eso que nosotros nos encontramos al día de hoy con el conflicto de la ONU, que la ONU está diciendo el pueblo judío no tiene relación con ese monte y ese monte siempre le permaneció al pueblo palestino. Entonces el pueblo judío siempre le está recordando, momento, en nuestro rey, el rey David, pagó por su cabal precio y se lo compró a los antiguos habitantes que vivían en ese lugar. ¿Quiénes eran los antiguos habitantes que vivían en ese lugar? Jebuseos. Los jebuseos estaban en ese lugar, entonces ellos fíjense que no hay hasta aquí ninguna relación con pueblo palestino. Entonces, históricamente, para este territorio de la Biblia, o para el territorio de Israel, la historia, ¿qué es? La Biblia. Como para ustedes en México, la historia les va a decir el general XY, que luchó contra tal o quién.
en otro país, por ejemplo, no lo sé, Colombia, Argentina, en diferentes lugares, siempre ustedes van a ir, cuando fueron a la escuela primaria, ustedes estudiaron acerca de su historia y se saben la historia de sus países. ¿Y qué van a encontrar? Se van a encontrar que hubo tal general que conquistó tal lugar y otro general y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes se conocen los nombres de todos sus generales. Aquí la historia de este territorio es la historia del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes eran sus generales? Eran aquellos hombres de la Biblia. Era Moisés de aquí fue destinado a esta tierra, Josué era el general que terminó tomando la tierra, luchó contra los habitantes de Jericó, y así sucesivamente. El rey David era un soldado que finalmente luchó y terminó comprando un espacio, terminó tomando el control, y así sucesivamente. Es lo que la historia aquí nos está contando, ¿no? Entonces, la historia del pueblo de Israel es la historia del Antiguo Testamento, pero mucha gente lo toma como algo religioso, como algo que es una especie de leyenda o fantasía, cuando no, por eso es tan difícil y tan delicado el conflicto aquí del territorio, por justamente ese tema, por el tema de que la gente no acepta a la Biblia como un libro histórico del territorio de Israel, y hay otra mucha gente que agarra el Antiguo Testamento como un libro puramente histórico y no como una palabra de Dios. Es decir, aquí hay varios temas que he encontrado, pero en resumen, préstenle siempre atención, que uno de los temas que van a salir siempre en conflicto o en tema de debate es: David pagó por su cabal precio. Y se la compró a los jebuseos, al monte Moriah, y no hay más problemas, no hay más conflicto. Nuestro antiguo rey compró aquel territorio y por generaciones ese espacio nos pertenece. El rey Salomón termina de construir allí el templo. Y la casa, se dice, la casa, como está escrito en las escrituras, fue algo increíble. Muchísimos reyes de diferentes partes de la tierra venían a ver a el templo de la ciudad de Jerusalén. Se demoró 7 años y medio en haberlo construido y se termina de edificar en el año 2935 del conteo del calendario hebreo. ¿Ok? Para aquellos que estuvieron en las clases saben de lo que estoy hablando. El calendario hebreo, esto representa 826 antes de la era cristiana. Pero en el calendario hebreo es 2935, conteo desde Adán. 410 años más tarde, es decir, en el año 3339, en el calendario hebreo otra vez, el primer templo es destruido por Nabucodonosor. Es decir, el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegan a este territorio de Judea, terminan destruyendo aquel templo. Y aquellos que habitaban en el sector de Judea son llevados al exilio babilónico, y por unos 70 años, conforme el libro de Jeremías, que duró ese periodo de exilio, terminan retornando nuevamente al territorio que habían sido expulsados bajo la orden de Ciro, y liderados por Zorobabel. Estos eran inmigrantes babilónicos, es decir, eran judíos por el territorio de Judea que habían sido expulsados a Babilonia, y quienes estaban viniendo era la generación, es decir, los hijos de aquellos que habían nacido o gente muy mayor que había sido juntamente también expulsada bajo aquel exilio. Más tarde, lo que va a suceder es que se le va a levantar ese segundo templo reedificado, pero que finalmente ese segundo templo va a ser moderado o va a ser casi destruido por completo para volver a ser relevantado por Herodes el Grande. Y unos cuantos años más tarde, es decir, 70 años después de la era cristiana, desde el conteo cero, este templo de Herodes, va a ser destruido por el emperador romano Vespasiano, quien era Tito. Vamos a ver algo aquí. ¿Por qué fue destruido el templo? Se pregunta en el pueblo judío. Lo que les voy a decir aquí es lo que se dice en el pueblo judío. Es decir, cómo ellos determinan, o cómo en los libros judíos post era
Nuevo Testamento, es decir, libros que se escriben después del Nuevo Testamento, determinan por qué su templo fue destruido. Hay algo que se le llama la Gemara. La Gemara es uno de los libros en el judaísmo que de hecho la Gemara habla acerca de Jesús, habla de la persona de Jesús de la época del Segundo Templo, y está escrito en los libros que hoy tienen los rabinos. Hay un libro que se llama la Gemara, y la Gemara lo que está diciendo es que el primer templo es destruido por tres situaciones. Una de ellas es porque era una obra extranjera. Segundo, porque hubo incesto. Recuerden que el rey Salomón tuvo muchas esposas. Y luego también porque hubo mucho derramamiento de sangre. Recuerden que también allí comenzaron a hacerse diferentes tipos de sacrificios en aquel templo. Y el segundo templo, ellos determinan que fue destruido porque hubo odio entre los hombres. Esto es lo que dice el judaísmo, lo que dice la Gemara. Son las definiciones que se encuentran dentro de la corriente del movimiento judaizante. Es importante que yo que ustedes entiendan de que lo que les estoy comentando aquí es desde el punto de vista judío. ¿Por qué? Porque recuerden que el tercer templo, aquel que va a ser reedificado, viene desde un punto de vista judío. ¿Y por qué es importante que ustedes entiendan por qué está escrito esto en la Gemara? Porque se relaciona con el tema de las vacas bermejas. Es decir, ¿por qué es tan importante para el pueblo judío que las vacas bermejas estén presentes? Justamente es súper importante porque tiene que haber una especie de purificación nuevamente, porque por 2000 años el templo no estuvo, entonces tiene que haber una purificación. En la antigüedad aquella purificación se hacía de otra manera, ya una vez el templo estaba establecido. Pero cuando el templo no estaba, la purificación tenía que ser una purificación que liberaba de pecados que estaban relacionados con la muerte. Es por eso que hoy en día muchos en el pueblo judío no entran a la zona de la explanada, lo que se conoce como la explanada de la mezquita, no pueden entrar porque ellos tienen temor a que al pisar un lugar que se considera santo, pueden caer muertos, porque había pecados que eran dignos de muerte. Recuerdan que había un sumo sacerdote que tenía que entrar una vez al año en el lugar santísimo y aquel que no hallaba gracia delante de Dios inmediatamente moría. Entonces, para el pueblo judío y para muchos en el pueblo judío no entran hoy en día a la zona de la explanada del templo debido a que tienen temor de que pisen parte del terreno del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque hay 12 espacios físicos que hoy están determinados cuál era el lugar santísimo. Es decir, el lugar que ustedes ven como cúpula dorada hoy en día, fíjense aquí en esta imagen lo que vamos a ver ahora. Lo que nosotros vemos aquí, esto era el modelo del segundo templo del rey Herodes. Modelo del primer templo en el pueblo judío no se va a encontrar porque el pueblo judío tiene prohibido hacer una maqueta del primer templo. Solamente se puede hacer maqueta del segundo templo, no se puede hacer maqueta del primer templo. Todas las maquetas que se encuentran del primer templo, yo lo comentaba esto en las clases, son maquetas realizadas por no judíos. Pero los judíos no pueden hacer una maqueta del primer templo. Así se veía la ciudad de Jerusalén en la época del segundo templo, es decir, la Jerusalén de la época de Jesús. Aquí hay algo que se llama la Fortaleza Antonia. La Fortaleza Antonia es el lugar en donde Jesús fue juzgado. Aquí Poncio Pilatos se encontraba en este lugar. Y aquí recuerdan que había un personaje llamado Barrabás, aquí este sitio. Hoy en día este lugar sigue estando en pie. Hoy en día es una escuela árabe de varones. El lugar santísimo, posible lugar santísimo, aquí donde se encontraba en aquel entonces, esto que se conoce como Ciudad Alta. Es parte de la ciudad de la Jerusalén occidental hoy en día. La antigua ciudad de Jerusalén está dividida hoy en la Jerusalén de hoy en 4 áreas. Tienen el cuarto árabe, que estaría hoy en día por este sector. Tienen el cuarto cristiano por este área. El cuarto judío por este área aproximadamente. Y por aquí el cuarto armenio.
Es decir, está dividido en 4 lugares. Todo esto, lo que antiguamente le pertenecía al pueblo judío, hoy ya no está en manos del pueblo judío, pero es lo que se está tratando hoy en día de llegar a los acuerdos, y esos acuerdos están en perfecto avance. Aquí se encuentran las escaleras sur, se encontraban incluso en aquel entonces, que era el acceso a la zona del templo cuando se venía desde la ciudad en donde habitaba David y Salomón. Es decir, todo esto aquí debajo era la ciudad de los Jebuseos, y aquí donde se encuentra este templo era lo que se conoce como el Monte Moria. Es decir, este es el sitio tal cual al día de hoy, el lugar más conflictivo en todo Oriente Medio. ¿Y por qué digo en todo Oriente Medio y no solamente en Israel? Porque todos los países árabes que se encuentran en todo este territorio, para ellos este lugar es importantísimo debido a algo que va a acontecer más tarde. Miren esto, que se va a acomodar la cúpula dorada. Para ellos este lugar es innegociable, debido a que la cúpula dorada es el lugar en donde el profeta Mahoma tuvo una revelación, según la historia en el Corán que se escribe más tarde, después de que él haya muerto, el profeta Mahoma haya muerto. La historia dice que aquí en este sector, aproximadamente 630 después de Jesús, no se encontraba absolutamente nada. Todo esto estaba completamente en ruinas. No había absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hubo un periodo bizantino, que aquel periodo bizantino lo que hizo fue edificar diferentes edificaciones y construcciones relacionadas con el cristianismo, pero no relacionado con el judaísmo. Entonces aquí se levanta esta cúpula, lo que se conoce hoy en día como el Domo de la Roca. Aquí se encuentra la mezquita de Omar. Esto no es una mezquita, esta edificación no es una mezquita. Esto sí es una mezquita. La mezquita se llama la mezquita de Omar. Esto es un santuario, el santuario de la roca. Y aquí dentro se encuentra una roca que se conoce como la roca del fundamento. Y esa roca se cree que es la mismísima roca en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Para el Islam, Abraham no iba a sacrificar a Isaac, sino que Abraham iba a sacrificar al hijo de la egipcia, al hijo de Agar, y no a Isaac, lo que él iba a sacrificar a Ismael. Aquí se encuentran, fíjense, las caballerizas del rey Salomón. Si nosotros vamos a la imagen anterior, aquí las caballerizas del rey Salomón, y las escaleras sur. Prestenle atención a las escaleras sur. Aquí es donde se encontraban los Leví. Los Leví eran los Kohanim. Los Kohanim eran aquellos que se dedicaban a la adoración del templo. Y hoy en día se sigue estando parte de las escaleras del templo, se siguen estando aquí. Nosotros vamos a ver, y les voy a aprovechar ahora, antes de seguir avanzando con esto, quiero ver si les puedo mostrar los que les quería mostrar. A ver si me permite esto. Aguárdenme. Solamente a modo de mostrarles esto, para que ustedes lo puedan tener con ustedes allí en su casa. Porque sí es bien interesante este material. Un segundo. Ok, no sé si ustedes ahí lo pueden ver. Ok. Así se veía. Estos son los mapas que yo les hablo, mapas en 3D, cómo se veía la ciudad en aquel entonces. Un material que creo que sí es importantísimo que lo puedan tener. Monte de los Olivos se puede ver aquí en este área, aquí toda la ciudad, aquí toda la ciudad de lo que era el rey David, aquí habitaban los jebuseos, aquí se encuentra el estanque de Siloé, y las escalinatas sur, aquellas escalinatas para poder subir a la zona del templo. Fíjense que nosotros vamos a ir a la parte de las escalinatas, aquí, ahora vamos a ir ahora, fíjense cómo se veía en aquel entonces, aquí están las escalinatas. Esta era la zona de acceso.
Hoy en día, cuando nosotros visitamos la ciudad de Jerusalén, ustedes se van a encontrar con estas escalinatas, y estas escalinatas son bien interesantes porque al día de hoy ustedes van a ver escalinatas que son aproximadamente de 80 centímetros y otras de 20 centímetros. Es una de 80, otra de 20, una de 80, otra de 20. ¿Y por qué? Porque ellos se aseguraban de que el paso sea lento, porque por estas dos puertas solamente era el acceso, el ingreso. Y por estas tres puertas, se llaman las puertas de Judá, era la salida en aquel entonces. Fíjense, vamos a verlo desde arriba, cómo se encontraba la zona del Mikve. Así se le veía el templo de Jerusalén en aquel entonces. Y aquí lo estamos viendo desde arriba. Aquí toda la ciudad de abajo. Aquí donde yo les digo el estanque de Siloé. Esto era el lugar de los mikve. Los mikve era el lugar en donde se hacía la purificación. Vamos a ir hasta aquí, hasta Siloé ahora. Así era Siloé. Siloé se lo conocía en aquel entonces de esta manera. Aquí es donde el Señor hace un milagro que viene a romper 3000 años de maldición. Esto lo tenemos en una de las clases. ¿Cómo es que el Señor rompe 3000 años de maldición? Una maldición que se le había impuesto al rey David en aquel entonces. Bueno, esto creo que es bien interesante que ustedes lo puedan tener. Así que para que lo puedan tener, nosotros se los vamos a enviar para que ustedes lo tengan allí con ustedes. Miren que les voy a mostrar algo último desde aquí, desde la Fortaleza Antonia, cómo se veía desde la parte más alta de la ciudad. Así se lo veía. Aquí, esto era el lugar en donde se encontraba el Poncio Pilatos en la época de los romanos. Todo esto era este arco hoy en día. Si ustedes visitan la ciudad de Jerusalén, se lo va a encontrar, lo van a ver, ustedes van a ver este arco, y visitan aquí, hay un tour guiado que dura 1 hora 15 y es por debajo de la ciudad de Jerusalén de hoy en día. Hoy en día nosotros caminamos como 18 metros por encima de la ciudad de Jerusalén de aquel entonces. Y fíjense, aquí era como la espalda del lugar santísimo, daría a lo que se conoce como el muro de los lamentos. En este sector de aquí estaría lo que hoy conocemos como el muro de los lamentos hacia este lado, aquí, el muro de los lamentos en este sector. ¿Ok? Solamente era para mostrarles esto. Vamos a volver a el anterior. Pero sí es interesante si ustedes lo pueden tener con ustedes. Nosotros se los vamos allí a pasar. Cuando nosotros estamos hablando acerca de esto del tercer templo, estamos hablando acerca de que hubo una batalla. Y al día de hoy continúa una batalla concretamente. Aquí voy a tratar de ser un poquito más rápido para llegar al punto donde quiero llegar. El segundo templo concretamente se edifica, como dijimos, pero se termina de destruir en el año 70 después de Jesús. Ustedes aquí van a ver rocas que hasta el día de hoy siguen estando en la ciudad antigua de Jerusalén. Estas rocas allí se encuentran. Y tiene que ver con la parte de la destrucción de la época romana. Esto fue en la época de la destrucción. Todo este material ustedes lo van a tener con ustedes para después estudiarlo de manera más pendeja, por estar detallada. quedándome, me quemé, le agarré mal. En vez de agarrar la cosa esta, agarré todo el tubo. Activo ahí un micrófono. No, quema horrible. Si alguien puede apagarse allí el micrófono, se lo voy a agradecer. Todo, los dedos. Alguien que está hablando ahí. A ver. Mira, se me hicieron arrugados, mira. Ay, qué bárbara. Ay, me arden bien gacho. Ok, no entendí muy bien lo que dijeron. A ustedes creo que sí entendieron. La ciudad de Jerusalén se le cambia por nombre en el año 360. Desde el 130 al 360 deja de llamarse Jerusalén y se transforma en Aelia Capitolina. Y luego comienza lo que se conoce como el periodo bizantino, cuando finalmente los romanos toman y adoptan la religión cristiana oficial dentro de todo el imperio romano. Todas estas cosas que que les estoy mostrando acá son cosas, evidencias que se encontraron al día de hoy en la ciudad antigua de Jerusalén arqueológicamente. Fíjense en esta edificación. Esta edificación
Es una de las edificaciones que se encuentran hoy en día en la ciudad de Jerusalén. Es parte de la iglesia que se conoce como Santa Elena, el lugar del Santo Sepulcro. Pero si ustedes prestan atención, tiene una relación o tiene una edificación muy similar a la cúpula de la roca. Fíjense que es una cúpula también. Y la cúpula de la roca, en realidad, lo que se conoce como la mezquita de Omar, en la cima tiene una luna, el símbolo de una luna. Esto, este símbolo de esta cruz, cuando se lo levantó en honor a Júpiter. Júpiter era alguien de los dioses de allí, de los griegos, que también estaba relacionado con el Imperio Romano, pero la mezquita se edifica más o menos casi exactamente en la misma base o bajo el mismo diseño que se habían diseñado también estas edificaciones que tienen que ver con el pueblo cristiano. La construcción de la cúpula de la roca finalmente se va a hacer en el año 691 después de Jesús, y finalmente también va a comenzar en el año 1090. Yo aquí voy a correr rápido porque vamos a ir directamente al punto que voy. Algo que se le conoció como el templo del Señor, cuando los cruzados vienen a recuperar nuevamente el territorio para ponerlo bajo manos de los cristianos católicos, estoy hablando. En el periodo mameluco, aquí esto también son restos que hoy tenemos hoy en día y lo tenemos dentro también del pueblo o de la ciudad judía. Recuerden que aquí siempre lo que estamos hablando acerca de la batalla del monte, y cada uno que vino, conquistó, atacó y tomó el lugar del anterior. Y este monte en el año 1840 se vuelve a reabrir a los visitantes bajo el orden de Sultán Sulimán el Magnífico se le llamaba. Era alguien bien agresivo que le había terminado de ganar las batallas a los reyes romanos. Finalmente, años casi de nuestra era, más que nada, 1910, cuando se hace un tratado de Balfour, se empieza a reconocer que el pueblo de Israel tenía que establecerse en el lugar de todos sus antepasados, y finalmente se establece más tarde Israel en el 48, y en el 51 ustedes habrán escuchado acerca de la guerra y la independencia. Se han encontrado en la antigua ciudad de Jerusalén rocas con balas incrustadas, en donde allí en el mismísimo monte del templo va a terminar siendo asesinado el rey jordano, Abdullah I, en el año 1951, es decir, 3 años después de haberse restablecido el Estado de Israel. Recuerden que Israel se establece en 1948, pero este sector, el Monte del Templo, comienza a aún ser conflictivo y se va a recuperar en el año 1967. En el año 1967 se recupera el Monte del Templo y sucede algo que no mucha gente sabe, ustedes van a saberlo ahora. Se pone una bandera, aquí no se logra ver, pero después cuando ustedes tengan el mapa lo van a ver, van a poder hacer un acercamiento. Se pone una bandera israelí en la cima de la cúpula dorada. Mucha gente preguntó, y al día de hoy muchos se preguntan, ¿no fue ese el momento de destruir la cúpula y de edificar el templo? 1967, cuando se recuperó finalmente el monte Moriah, donde los soldados israelíes finalmente llegaron y tuvieron el control de toda la antigua ciudad de Jerusalén, de toda la montaña. Casi exactamente 2000 años pasaron. Recuerden, 70 años después de Cristo, el templo es destruido. 70 años. 1967, el monte Moriah, el área donde se encontraba el templo, por primera vez, después de casi 2000 años, judíos pisando el monte del templo. Se recupera el lugar del monte del templo y se logra poner la bandera de Israel sobre la cima de la cúpula dorada. Algo que fue completamente histórico. Duró muy poquito tiempo, ya que se levantó una revuelta y un conflicto bastante fuerte en este sector. Y Israel lo que hizo fue entregar el espacio del monte Moriah a Jordania para que finalmente Jordania tenga el control.
y Turquía también está teniendo el control de aquel lugar. Ciertos tratados que se han llevado de paz. Esta persona que ustedes ven aquí es un turista australiano que en el año 1969 él prende fuego la mezquita y genera muchísimos daños allí dentro. Llevó a un juicio y también sucedieron varios actos aquí dentro de la mezquita que comenzaron a suceder. Todo esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo al día de hoy en todos estos actos. Fíjense aquí lo que vamos a ver ahora. Esto es algo que para el Estado de Israel fue bien triste en el año 1988 y más precisamente para los que trabajan en arqueología, porque se perdieron años de historia. ¿Qué sucedió? La orden palestina tomó la decisión de entrar al monte del templo y comenzar a sacar tierra, comenzar a sacar basura. Si ustedes ven estos arcos son exactamente, recuerdan que nosotros vimos recién en ese mapita que les mostré de 3D, esas puertas de arcos. Es decir, desde aquel lado, si nosotros nos tenemos que ir de la parte detrás de los camiones, era la parte de entrada al monte del templo. Lo que hicieron es aquí, en la parte de la explanada, donde se encuentra el monte del templo, entraron con camiones y sacaron un montón de evidencia. Finalmente lo llevaron a un montículo de basura, en donde los israelíes, después arqueólogos, fueron, agarraron la basura y se encontraron con rocas de la época del Segundo Templo, muchas rocas que se determinó que ellos habían tirado a la basura, elemento arqueológico de mucha historia, que estaba relacionado con el templo de Herodes. ¿Y cómo se sabía que era el templo de Herodes? Porque eran exactamente los mismos diseños que la fortaleza de Masada, algo que también Herodes se había edificado en su nombre, y también el Herodión, uno de los lugares en donde incluso hoy en día se encuentra el lugar en donde fue sepultado el rey Herodes en la ciudad de Belén. En el año 2000, el primer ministro de aquel entonces, Ariel Sharon, decide hacer un acto bastante conflictivo, año 5771 para el pueblo hebreo, en el calendario hebreo, año 2000 para el calendario gregoriano. Ariel Sharon termina de entrar al lugar que se conoce como el lugar del templo, y se comenzó con la segunda intifada, algo que levantó muchísimo conflicto. La segunda intifada, cuando hablo de intifada, no sé si ustedes saben lo que es intifada. Intifada se conoce como uno de los conflictos árabe-israelíes, en donde los árabes ven una amenaza de parte de los israelíes de acercarse al monte del templo y reaccionan ante un ataque de terrorismo. El resultado final en el año 2000 fue que muchísimas personas inocentes terminan muriendo bajo ataques terroristas. Ustedes habrán escuchado en las noticias en estos últimos 20 años acerca de los diferentes ataques terroristas en Israel cuando se inmolaban extremistas árabes religiosos con el objetivo de ponerle fin al pensamiento israelí de querer recuperar el lugar de la cúpula dorada o el monte del templo. Nosotros hasta acá lo que hemos visto o hemos avanzado es solamente en estos 3 puntos, es acerca de qué es el templo, cuál es la historia del templo y por qué fue destruido el templo. No seguimos avanzando, tenemos mucho más para avanzar, tenemos más material para ver, pero la verdad es que hay mucho para dar y preferimos hacerlo de una manera así de que sea más estabilizada. Hasta aquí nosotros llegamos hasta el año 2000. Era importante que pasemos un poquito rápido acerca de todo esto para llegar hasta el año 2000, pero del año 2000 al 2020, lo que nosotros vimos como casi 2000 años, en solo 20 años, el proceso fue súper acelerado e hiperacelerado, porque lo que nosotros tenemos hoy al año 2020 es increíble los cambios que se encontraron al día de hoy, y de hecho aquí es donde nos vamos a encontrar en cuándo se va a construir el tercer templo. Está absolutamente casi todo listo, pero nosotros tenemos que primero pasar por aquellos 20 años. Anótense, el 3 de diciembre nosotros vamos a cerrar esta segunda parte de esos 20 años.
Pero quiero mostrarles algo aquí de lo que vamos a ver en las próximas clases al menos. Sé que ustedes no tienen allí sonido, pero miren por lo menos aquí las imágenes. Esto es desde el año 2020, aquí, hasta el año 2013 aproximadamente, en el área del Monte del Templo. Tenemos videos al día de hoy que son más avanzados. El conflicto, ustedes quizás no lo ven y no se habla de este conflicto en aquella parte del mundo, pero es algo aquí quizás normal y cotidiano, y de hecho es lo más normal cada Pascua. Es una de las fiestas aquí en Israel, en donde trata de nuevamente el pueblo judío lograr poner un cordero dentro de el espacio del monte del templo, porque por más de 2000 años siempre quiere haber uno que es el primero para poder edificar o para poder destruir de alguna manera, a poder hacer el sacrificio, más bien, mejor dicho, después de 2000 años un cordero en aquel lugar. Había solamente 2 animales que eran sacrificados en aquel lugar, era el cordero y era la vaca bermeja. Entonces hoy en día la vaca bermeja, sacrificio Monte de los Olivos, es lo que vamos a ver más adelante, y el cordero dentro del Monte Moria. Al día de hoy, cada Pascua, siempre se está tratando de entrar corderitos para poder hacer sacrificios allí, a pesar de que el templo no esté presente. Esto lo que ustedes ven en estas imágenes ahora es algo que está sucediendo exactamente ahora. Lo que ven allí son sacerdotes, y estos sacerdotes, fíjense, están haciendo algo que se conoce como libación del agua. La libación del agua era un acto que se hacía en la época del Segundo Templo. Juan capítulo 8, si ustedes quieren interesarse un poquito más acerca de esto, de qué se trataba aquello, van a encontrarse, y el último gran día de la fiesta Jesús se pone en pie y dice: todos aquellos que tengan sed, vengan de mí y no tendrán sed jamás, beban de mí y no tendrán sed jamás. Esto era una práctica que se hacía desde el estanque de Siloé hacia el área del monte del templo. Todo esto se hace cada año y son prácticas que se están preparando para cuando finalmente se lleven al área del templo. Era una de las fiestas más importantes en aquel entonces. Nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando hoy en día y quiénes son, porque además tengo material exclusivo que vamos a estar entrevistando a sacerdotes de ellos mismos y que nos van a estar explicando cómo se encuentran hoy en día preparados para absolutamente todo esto. Y esto es algo que también se encuentra en la ciudad de Jerusalén, es el Instituto del Tercer Templo. También vamos a estar hablando con ellos y les vamos a traer a ustedes también material en español acerca de qué es lo que está pasando con esto, la vaca bermeja. Fíjense, aquí se encuentran los criaderos y estos son los animales que van a hacer la purificación de después de 2000 años en el área del Tercer Templo. Pero esto vamos a hablar más adelante porque aquí sí hay bastante información acerca de esto. Hasta acá llegamos con lo de hoy. Recuerden, aquellos que aún no son parte de ministerio, nosotros aquí les hemos dado una plantilla para aquellos que quieran sumarse y ser parte del ministerio y acceder a mucha más información. Nosotros lo que hacemos es un webinar mensual de manera gratuita, como el día de hoy, pero también ustedes pueden acceder a diferente material. Esa información la tienen en la página web donde ustedes mismos se han registrado, en donde tienen posibilidades de tener 3 opciones. Estas 3 opciones ustedes pueden elegir una de ellas y de esa manera ustedes pueden acceder a muchísimo más material de manera ilimitada, que ustedes también lo pueden utilizar después para llevarlos a sus iglesias y utilizar ese material. Allí tienen las páginas web que pueden también visitar. Hasta allí llegamos. Si quieren, yo voy a abrir ahora para que podamos calmar algunas dudas, inquietudes, preguntas y respuestas de lo que pudimos ver hasta ahora. Sepan que hay muchas cosas que vamos a seguir hablando después, pero vamos a abrir ahora para preguntas y respuestas. Así que se pueden quitar el micrófono a aquellos que quieran preguntar y que tengan alguna inquietud.